Cuando las personas suelen preguntarle a usted, ¿a qué religión perteneces? Muchos en la actualidad dicen, no pertenezco a ninguna religión. Sí, pero todos de alguna manera forman parte de una religión, algún movimiento, alguna cesta. ¿Usted a qué religión pertenece? Usted dice, no, yo soy cristiano. Y las personas le preguntan, ¿y qué significa ser cristiano? Usted le dice, yo soy un seguidor de Jesucristo. Ahora bien, ¿sabe usted lo que implica seguir a Cristo? A partir de este momento quisiera que vayamos a las Escrituras y vayamos específicamente al Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En cuanto a lo que significa seguir a Cristo, hemos notado que seguir a Cristo tiene sus implicaciones, que no es tan simple como parece. Que seguir a Cristo no es necesariamente asistir a una iglesia, formar parte de un grupo de congregantes y luego proclamarme o autodenominarme como un seguidor de Jesucristo. La palabra de Dios relata a través del Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a la descripción de Lucas, que Jesús decía lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el primer paso. Es el paso fundamental, es el paso primordial para convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo. Para poder reunir las cualidades de un verdadero seguidor de Jesucristo, está estipulado por medio de la palabra de Dios que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿de qué manera, de qué modo podemos lograr esto? Porque no es únicamente diciendo, sí, me voy a negar a mí mismo. Sí, pero negarnos a nosotros mismos tiene sus implicaciones. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Tenemos que definir a qué se refiere Jesús con negarse a uno mismo y de qué manera podemos lograrlo. Primero vamos a definir que negarnos a nosotros mismos es negarnos a nuestra propia gloria. Es decir, negarnos a querer buscar nuestra propia gloria, buscar cosas para nuestro propio deleite y nuestra propia satisfacción. Es como que Dios está estableciendo en medio de esto un orden de prioridad. ¿Quién está primero? Y cuando vemos que Dios debe ser lo primero, Él es el factor número uno en nuestras vidas como discípulos suyos, entonces nosotros debemos negarnos a nuestros propios sueños, a nuestros propios anhelos, a lo que nosotros queremos, con tal de agradar a Dios. No es que nosotros no vayamos a perseguir algún sueño o algún tipo de cosas que de paso quisiéramos lograr en la vida, sino que si esto implicaría el hecho de que nosotros tenemos que renunciar a ellos con tal de glorificar a Dios, entonces nosotros debemos estar en la entera disposición de hacerlo. Ahora bien, ¿cómo logro esto? Jesús hace referencia a la cruz
Y aunque hoy en día la cruz es algo que lo traemos colgado en el cuello, lo vemos a veces estipulados lo vemos clavado en algún espacio, aún en algunos templos, como símbolo. La cruz en los tiempos antiguos no tenía un significado mayor que el que le daban para con aquellas personas que eran criminales. La cruz siempre fue un instrumento de muerte. Entonces, Jesús no solamente nos manda a negarnos a nosotros mismos, Jesús nos manda a que de la única manera que podemos negarnos a nosotros mismos es muriendo a nuestros propios anhelos con tal de percibir en nosotros los anhelos y el sueño de Dios. En otras palabras, es procurar que permee en nuestro corazón la voluntad de Dios antes que la nuestra. Jesús está convocando a las personas a morir a sí mismo, a morir a sus sueños, a morir muchas veces a esa vida lujosa, de la cual hoy en día muchos presumen, incluyendo a autodenominados pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, como usted quiera llamarle. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Jesús hoy podía amanecer en un hotel normal, pero el otro día podía amanecer en la aldea, junto a todas las personas simples, sencillas, sin mucho cortejo y sin mucha comodidad. La vida cristiana no es tan simple como parece. Convertirnos en un verdadero discípulo de Jesucristo tiene sus implicaciones. Hoy en día vemos a muchas personas venir a Cristo y cuando son convocadas con la finalidad de tener un encuentro personal con Jesús, lo primero que la gente piensa es: ¿cómo voy a salir de mi estado de pobreza? ¿Cómo voy a poder mejorar mi vida social? En fin, las personas muchas veces están preocupadas por las cosas materiales, aún más que aquellas que realmente requieren atención. Entonces, es muy importante que usted entienda que caminar con Jesús implica caminar por el camino estrecho. Caminar con Jesús implica morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, con tal de nosotros procurar hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Dios les bendiga.